Che pushing, bellissimo. Che pushing, continua a spingere, fantastico direi, fantastico. Keep Pushing F1 cumple 10 años y para celebrarlo haremos un directo en twitch.tv/KeepPushingF1 el próximo martes 13 de abril de 2021 a las 8 de la noche. Tendremos juegos, anécdotas, mensajes de amigos del programa y, sobre todo, muchas risas. ¡Anímate a celebrarlo con nosotros! Hola a todos, buenas tardes, noches o días, según nos veáis. Esto es una entrada un poco en crudo, no soy ni Jacobo ni Samu, soy Iván y nada, con este 10º aniversario del podcast hemos pensado que sería interesante hacer un cambio. Siempre hablamos de otros, siempre hablamos de las carreras, siempre hablamos de los pilotos y esta vez queremos hablar un poquito de nosotros. Por eso, durante esta semana vamos a ir hablando con cada uno de nuestros miembros del podcast y vamos a ir comentando un poquito por encima, pues eso, cuáles son sus aficiones, qué cosas no sabemos de ellos, etcétera. Hay muchas preguntas que incluso yo creo que nadie del podcast, que no sea el entrevistado, por así decirlo, va a saber. Y bueno, vamos a empezar con Héctor Gómez. Héctor, buenas noches. Buenas noches, vamos a lo que importa, ¿no? Vamos a hablar siempre de Fórmula 1, ahora vamos a hablar de nosotros, lo que interesa. Ahí está, el salseo. El salseo, esto es lo importante. Bueno, ya te vemos ahí con la camiseta del Valencia. Eso ya es una... Sí. Es una tara, podría decirse, pero bueno. Yo creo que esto saldrá durante la entrevista y durante las preguntas del personal. Yo creo que eso es un tema que seguramente salga. Por eso me la he puesto, ¿eh? Bueno, empieza a contarnos cuántos años tienes, a qué te dedicas. Esto parece una entrevista de trabajo. Ya empezamos. Sí. Hombre, pues aquí yo tengo 32 años y me dedico a la implantación de normas de seguridad alimentaria, que no tiene mucho que ver con el mundo en el que estamos. Sobre todo fruta y verdura, que es en lo que me manejo. Oh, interesante, pues esto yo creo que responde ya a la pregunta siguiente. Yo creo que es que nos digas alguna cualidad, alguna afición desconocida sobre ti. No, hombre, esta no es mi afición, ¿eh? Este es mi trabajo, pero en mi día a día ni siquiera cultivo una planta, la verdad, porque después, bueno, toda la gente después te viene, ¿no? Como tú sabes, eres agrícola y tal, sabes de esto, dime qué le echo a las rosas, qué le echo al geranio. ¿Qué tipo de lechuga compro, verdad? No, yo sé sobre todo de cítricos, que es lo que más hay por aquí, y poquito más, y de normas de seguridad alimentaria. Pero lo que es cultivar, a mí no me preguntes, eso se lo dejamos a otros. Pues nada, cuéntanos una afición desconocida sobre ti. Bueno, desconocida o a lo mejor la conocemos. Hombre, de esto, no sé, no hablo mucho de esto, pero yo creo que tengo una enfermedad con los libros. Pero una enfermedad de que tengo 1000 libros iniciados y no me he terminado. Bueno, no. Los inicio y tengo por ahí como 7 o 8 ahora mismo iniciados y se van acumulando. Yo creo que esto nos pasa a muchos lectores, ¿no? Que de repente te interesa otra cosa, o también nos pasa con videojuegos o con series, ¿no? Que a veces te interesa ver una serie de humor y después te cambias a un drama y después te cambias a otra cosa. Y esto me pasa mucho con los libros, que tengo iniciados por ahí algunos cuantos por ejemplo, me gusta mucho la divulgación científica y tengo por ahí alguno y eso, se me acumula. ¿Y los tienes físicos, además? O sea, ¿los ves en la estantería mirándote desafiantemente o están por lo menos en digital? Yo soy muy de físico, pero también me compro el Kindle y se me acumulan más ahora. Porque eso es peor, sí. Eso es peor. Bueno, no los ves. Y bueno, un libro que me ha gustado mucho este año, que sí que recomiendo a todos, es la trilogía del problema de los 3 cuerpos. No sé si lo conoces o si no. Muchos que lo estén escuchando lo conocen. Y para mí ha sido la gran lectura de este año. De hecho, me quedarán 60 páginas y no me lo he terminado porque me da pena terminármelo. Esto sí que es porque me da pena. Suele pasar, sí. Terminar la historia. Sí. Pasa con muchas series ahora, ¿no? Que entras y sacan la temporada, llevas 3 años esperándola y en un fin de semana te la ves y ya está. Se acabó. Se queda ahí, sí. Y dices, joder, me despido ahora de los personajes estos que durante años me han acompañado. Pues eso me pasa también un poco, ¿no? Entre la literatura, la música y el cine, ¿con qué te quedarías? Porque también eres muy cinéfilo, si no me equivoco. Quedo con el cine, ¿eh? Me quedo con el cine. Sí, me gusta mucho el cine y veo también cualquier cosa casi que me llegue. Desde, no sé, me encanta también el cine clásico, desde 12 hombres sin piedad hasta Mad Max, por ejemplo, que es para mí la película de esta década. O sea, que no tienes filtro ni miras en Film Affinity ni esas cosas, la nota que hace mucha gente.
Hombre, sí, Ni yo estoy en nada. Film Affinity y soy muy aficionado al Film Affinity, pero no me fío mucho tampoco de las notas y puntúo bastante Sí, a veces. diferente a lo que se suele ver. Pero bueno, sí que lo utilizo como guía porque muchas veces con lo de las almas gemelas y tal también que tienen allí, te orienta un poco hacia qué tipo de películas, ¿no? Así que puede costar un poco más de encontrarte, te puede guiar muy bien. ¿Algún deporte favorito fuera del motor o no? Bueno, Hombre, ya eso sé lo que vas a lo vemos aquí, ¿no? Soy gran ¿Llorar? gran aficionado a llorar, gran aficionado al fútbol y sobre todo al Valencia Club de Fútbol, también esto por familia y por tradición de aquí. Y no sé, por las risas más que nada también, ¿no? Aficionado al Valencia. Ahora es cuando los típicos pondrán en el comentario, el podcast de verdad empieza en el minuto 5:50. Vamos a hablar de Fórmula 1 un poco. ¿Cuál es tu primer recuerdo de Fórmula 1? Hostia, el primer recuerdo de Fórmula 1, esto creo que ya lo he contado alguna vez, pero mi primer recuerdo de Fórmula 1 es y yo creo que nos ocurrirá a muchos, que viene también relacionado con los videojuegos, ¿no? Y fue con la Master System 2, una videoconsola ya bastante antigua, para nuestros oyentes más jóvenes no sabrán ni de lo que hablo. Pero aquí me regalaron el Ayrton Senna Super Mónaco GP2, que en la época era un juegazo. Lo he jugado. Y bueno, estabas ahí con tu coche, con tu monoplaza, y tenías por ahí Ayrton Senna que te iba adelantando, que a mí me adelantaba a esa edad, yo tendría pues 5 o 6 años, ahí me adelantaba pues por todas partes Ayrton Senna. Y fue mi primer contacto así que recuerdo con la Fórmula 1. Después, obviamente, tengo también unos primos muy aficionados también, mi padre también es muy aficionado a la Fórmula 1, pues recuerdo ver, pero muy joven, alguna carrera así con Häkkinen y Schumacher, los tiempos de La Rosa y Margené, pero sobre todo los de La Rosa. Y después también pues con videojuegos con el GP4, que también creo que fue un juego de los que inició la simulación así en ordenador y de los que nos aficionó también a muchos. Sí, yo jugaba al GP2. Era una versión todavía más antigua. Sí, esa no la he tocado yo ya. Creo que era del 94 o algo así, porque venía Coulthard con el 0 en Madre Williams, mía. Coulthard y Hill. No, yo recuerdo pelearme con mis primos jugando al GP4. Sí. ¿Y por qué te gusta la Fórmula 1? Si tuvieras que elegir algo, ya supongo que serán muchos factores, ¿no? Pero ¿cuál es el factor determinante, por así decirlo? Sobre todo creo que lo que me gusta de la Fórmula 1 es que no se le puede llamar deporte. Eso también lo comparto Gran mucho. debate ese, ¿eh? Sí, eso es un gran debate. Y yo me niego a llamarle a esto deporte, porque al final no creo que lo sea y tampoco me gustaría que lo fuese, en realidad. No lo digo como algo descalificativo, que muchos se piensan que cuando decimos, no, la Fórmula 1 no es un deporte, estamos descalificando o como que nos gusta menos o no. Simplemente valoro esto como un espectáculo, que es lo que es, y creo que es por lo que muchos nos aficionamos. También aquí viene unido tal vez la innovación, el ser un mundo tan hermético, tan cerrado y tan perfeccionista, creo que eso también nos llama mucho la atención. Y también, sobre todo, en la época en la que yo me aficioné, creo que había mucho carisma en la Fórmula 1. Simplemente si piensas en jefes de equipo, tienes a Eddie Jordan, Briatore, Ron Dennis, la dupla de Ross Brown con Jean Todt. Y eso solo en jefes de equipo y en ingenieros. Después te metes en pilotos y también es que... Sí, hay muchas historias que contar, ¿no? Hay muchas historias, muchísimas historias. Además, en el mundo de la Fórmula 1 lo que también se hace muy bien es que durante el Gran Premio, durante ese espectáculo, también vienen muchos invitados, muchos pilotos de otras épocas y eso pues también al nuevo aficionado le llama mucho la atención, ¿no? Ves por ahí pilotos antiguos y te interesan sus historias, ¿no? Y tienen mucha historia, la verdad. Estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Cuál es tu mayor alegría que recuerdes con la Fórmula 1? No sé si es personal o te alegras por alguien que ganara o así. Mi mayor alegría fue la rotura de Schumacher en Suzuka 2006. También lo recuerdo yo bien. Además es que esto lo viví estaba un amigo mío en Madrid estudiando y me fui con un amigo también mío allí a visitarle ese fin de semana, Pablo. Nos fuimos allí los dos a pasar el fin de semana con este amigo que estaba en Madrid estudiando y él no tenía televisión. Y de hecho nos llevamos una televisión desde aquí de Valencia para ver la Fórmula 1 en Madrid, en su casa. Porque esta carrera, si no recuerdo mal, empezaría como a las 7, 8 de la mañana. Sí, yo me acuerdo de estar desayunando. Claro, y recuerdo estar comentando la carrera con mi padre, que estaba viéndola también en Valencia. Y bueno. para mí fue un gran logro porque fue una gran alegría porque esa temporada, bueno, tuvimos lo del Max Damper, ¿no?
todos se acordarán de este tema, que fue una de las grandes polémicas que ha habido en la Fórmula 1, de estas cosas que no nos gustan, que enturbian un poco la competición, que es por lo que no se puede llamar esto deporte. Y bueno, esa temporada sobre todo también fue muy interesante, con un Schumacher remontando, un Alonso que parecía que estaba acabado, yéndose poco a poco hacia atrás, intentando retener esos puntos. Y no sé, para mí esa rotura como que equilibró un poco lo que había ocurrido, ¿no? Sí, en Monza, ¿no? En la carrera anterior en Monza se le había roto el coche a Alonso, ¿no? Fue la carrera en la que le sancionaron por molestar a Massa y demás, creo. Sí, fue además cuando, en esa rueda de prensa, fue cuando Schumacher en Monza, delante de los tifosi, comentó que se iba a retirar, ¿no? Que era su última temporada, se ponía todo de cara, parecía que se iba a retirar con el título, parecía que era lo que todos querían, ¿no? Que Schumacher se retirase con ese último título de la Fórmula 1, y quedó un poco enturbiado porque era como que se había amañado para que Schumacher se fuese con ese título, ¿no? Sería como si la temporada que viene empieza a ganar Verstappen con el Red Bull y a mitad de temporada dicen, no, esto es ilegal, y Verstappen se va para atrás y Hamilton gana un nuevo campeonato en el año en el que se retira, ¿no? De la Fórmula 1. Entonces, sí, lo que pasó en 2003, básicamente, con... Bueno, no, eso hablaremos en otro episodio. Hablando de alegrías, decepciones, ¿recuerdas alguna? Y no vale que digas el Valencia Street Circuit. ¿O sí? ¿Sí vale? ¿Te he acertado? Pues es que es mi mayor decepción el Valencia Street Circuit, sí. Pues yo creo que sí, sería mi mayor decepción seguro, absolutamente. Porque fue, a ver, a todos nos haría y nos hace ilusión, ¿no? Que la Fórmula 1 compita en tu ciudad. ¿Cómo no? Al lado de tu casa. Si es que yo desde aquí veo el circuito, tú imagínate. Entonces, para mí fue una gran ilusión. Y de hecho, esto creo que no lo he comentado mucho en abierto. Yo creo que sí que lo he comentado. Lo comenté hace poco en el chat privado que tenemos. Pero durante la presentación de McLaren en 2007, del MP422, que se hizo aquí con Alonso y Hamilton, en televisión española, en las noticias, nos entrevistaron a un amigo de a mí. Y nos preguntaron, bueno, ¿qué preferís? ¿El circuito de Cheste? ¿Que llegue la Fórmula 1 al circuito de Cheste? ¿O que se haga un circuito urbano en Valencia? Mi amigo contestó el Valencia Street Circuit, y yo contesté que, bueno, que remodelaran el Ricardo Tormo para hacer ahí un gran premio de Fórmula 1. A mí no me hicieron caso al final, no sé por qué. Y se hizo el esperpento ese que no se puede llamar circuito, no se puede llamar nada, ¿no? Entonces, una gran decepción, porque al final yo esperaba que la Fórmula 1 se quedase aquí en Valencia muchos años, porque también sabemos que Montmeló pues, es un circuito que ya no despiertan tantas pasiones, ¿no? Como anteriormente. Y habría sido bonito. Tenemos que tirar de contactos, a ver si alguien de RTV nos escucha y nos puede buscar ahí en el archivo esas imágenes. A lo mejor lo tengo yo por ahí en VHS, ¿eh? Pues ojo, eso sería buen momento. Ese día nos entrevistaron en 2 cadenas. La otra cadena fue en Canal Nou, que es la televisión aquí autonómica, era la televisión autonómica en Valencia. Y ese sí que lo tengo por ahí grabado, lo tendría que buscar. En ese nos preguntaron otras chorradas. Pero, no sé, ese día nos querían entrevistar todos. Bueno, normal. Era la noticia. La verdad es que esa época era la Fórmula 1 el centro de España, era el centro de la Fórmula 1 y la Fórmula 1 era el centro de España. Y la verdad que sí que fue una pena que se fuera abajo. Pues sí. Bueno, hablando de fantasías, hablábamos de que de la Fórmula 1 estuviera muchos años en Valencia. Si fueras jefe de equipo, hablamos de toda la historia, ¿qué 2 pilotos pondrías en tu escudería? ¿Puedo elegir también escudería? Sí, puedes elegir escudería, incluso la época en la que quieras ser el jefe de equipo, por así decirlo. Hombre, de época yo creo que todos guardamos, no sé, admiramos mucho, y tal vez porque no la hemos vivido, la época de los 80. Que es una época que, no sé. Después yo creo que tampoco sería tan genial, ¿no? Como la vemos ahora. Pero creo que competiría en los 80 con Ferrari, además en los 80. Y mis pilotos serían... Bueno, el piloto que sería fijo es Alain Prost, que es mi piloto favorito. Y de segundo piloto, pues cualquiera de mis favoritos también. Podría poner a Fangio, a Niki Lauda, que también le vimos en el 80. De segundo piloto, ojo. De segundo piloto, sí. Sí, elegiría uno de esos, o Fangio, o Niki Lauda, o Fernando Alonso junto con Alain Prost. Eso sería muy bonito. Y en Ferrari. Si ellos no pueden hacer campeones a Ferrari en aquella época, ¿quién podrá? Pues sí. En fin, cerramos un poco con la Fórmula 1 y vamos a hablar del podcast, que al final es hablar un poco de Fórmula 1 también.
¿Tú te acuerdas hace 10 años cuando empezó esta aventura? Que yo ni estaba, para empezar. Bueno, estabas por ahí, ¿eh? Estabas bastante cerca. Bueno, sí, eso sí. Estaba bastante cerca. Sí, bueno, me acuerdo, o yo creo que me acuerdo, porque a lo mejor después he distorsionado mucho esto, cuando lo cuenten otros, a lo mejor lo cuentan diferente. Yo conocía a Samu, le conocí en Forocoches, que... Buen sitio. Buen sitio, sí. Bueno, y mucha gente de las que ahora también nos conocemos por Twitter, yo creo que empezó allí, en esta época, en Forocoches, en la zona de competición, allí empezamos muchísimos. Por allí rondaba toda la fauna que ahora conocemos. Y después ya estábamos también en Twitter. Yo junto con Samuel también creé un foro de Fórmula 1. Y creo que fue después cuando estaba Samu, Jacobo y también estabas tú en F1 al día. Yo a la vez estaba en aquello que también montó Hipertextual, que se llamó F1 Actual, que al final tampoco llegó a ser nada. Y fue aquí cuando Samuel me dijo, ¿y por qué no montamos un podcast de Fórmula 1? Y lo montamos pues con gente que conocemos de Twitter y demás. Y ahí me comentó, ya he hablado con Jacobo, he hablado con Iván, y vamos a ver si tiramos esto adelante. Y me dijo, Iván dice que esto como que no lo ve. Como que cree que esto no tiene futuro. Bueno, no sé, habría que ver la conversación, ¿eh? Hay que habría que ver buscarla. la conversación. Sí. Y bueno, allí nos metimos nosotros tres a iniciar este proyecto en el que Iván no quiso venir. Y dijimos, pues nos falta un invitado para este primer programa, porque la idea era tener un invitado para cada uno de los programas. Y en este primer programa, ya le conocíamos y era también muy amigo nuestro, quisimos invitar a David. Y bueno, en ese primer programa ya vimos que David había nacido para hacer un podcast de Fórmula 1 y esto. Entonces, nada más terminar, David y nosotros le dijimos, bueno, David, tú te quedas aquí. Y David también le encantó la idea, ¿no? Y así se inició todo. Y yo creo que al segundo capítulo tú ya estabas allí. Sí, yo creo que sí, el segundo o el tercero. Sí, ¿no? Ya estabas ir rondando ya el primer capítulo. Sí, me hice de rogar un poco. Era el piloto, ¿no? Como en la serie, ¿no? El que a veces cambia del piloto Exacto. a lo que va después. ¿Cuántos tú y yo nos conocemos? Pero ¿cuánto en persona? Virtualmente, claro. Pero ¿a cuántos del resto conoces? Entiendo que a Samu sí, ¿no? Claro. Sí, claro, esto mucha gente a lo mejor se piensa que nosotros nos conocemos, que somos amigos, que nos reunimos prácticamente todos los fines de semana, pero no es así. Nosotros, por ejemplo, nos hemos visto una vez, que fue en aquel Gran Premio de España de 2012, última victoria de Williams con Pastor Maldonado. Bueno, si alguien quiere que nos vuelva a juntar en un Gran Premio, que nosotros damos espectáculo a los grandes premios. Resultado sorpresa y fuegos artificiales. Sí. Exacto. Y a Samu le conocí ya mucho antes también, de hecho en el circuito de Valencia, cuando incluso él era menor de edad y me tocó casi ser su tutor legal para que entrara al circuito, ¿no? Me presentó a sus padres porque sus padres querían conocer con quién iba a ir al circuito y le acompañé yo a su primer Gran Premio de Fórmula 1. Y después también conozco a Jacobo, que nos vimos en unos test de pretemporada en Montmeló. Creo que también sería 2011 o 2012. Así que me falta por conocer a 2011, David. En el 12 estaba yo creo. Pues sería 2011 tal vez. Hmm. Me falta por conocer a David y a Diego, que no hemos tenido oportunidad aún. Llegará. Por lo menos a Samu, que es el que más lejos está, le tienes ya con el tic. Así que... Sí. Y pongamos que nos reunimos y hacemos una carrera de karts. ¿Tú en qué puesto crees que quedarías? A ver... Yo creo que al menos penúltimo, porque vimos las habilidades de David. Y hombre, yo creo que al menos penúltimo. No creo que... Pero no creo que... Quinto constitucional, ¿no? Exacto, quinto constitucional, sí. Yo creo que esa es mi posición en el podcast. Estaría bien. Vamos un poquito con fantasía. Si tuvieras que hacer el podcast con una persona sola, ¿con quién lo harías? Da igual, o sea, puede ser otro podcast, ¿eh? No tiene por qué ser este. No tiene por qué ser ni Fórmula 1 ni nada, ni... Bueno, si te parece, si lo que quieres que sea Fórmula 1, pues no te vamos a poner cortapisas. No sé de otras cosas. Así que, si no de Fórmula 1 no sé qué haría. Bueno, pues no es que sea un experto, pero a mí me gusta mucho también la historia de la Fórmula 1 y creo que eso nosotros dos también lo compartimos. Así que yo haría aquí un podcast nosotros dos sobre Fórmula 1 y hablando de nuestras mierdas de una temporada completa sobre el 1986. Empiece aquí. Empieza aquí a hablar de... Sí.
Y no lo sé, hablaríamos pues eso, del final del 86 y de chorradas así, y tendríamos 2 oyentes, pero bueno, 2 oyentes muy fieles. Buena época esa en la que metíamos ahí nuestra cuñita de históricos. Si alguien no lo ha escuchado, hubo una época en el podcast que hablábamos un poco de grandes premios clásicos. De hecho, de eso no me acuerdo yo, lo comentasteis otro día, pero es Sí, que ni sí, me acuerdo. pues una temporada o 2 hicimos. Sí, pues mira. Sí, si llegaba el Gran Premio de Pasó. Australia, pues hablábamos de una carrera de Australia. Por eso me he acordado del 86. Es que bueno, es una carrera apasionante, la verdad. Bueno, Muy, muy bonita. Ya hablaremos de esto en un Sí. especial. y bueno, si vamos ahora un poco más de salseo. Si tuvieras que irte a vivir con uno de ellos, ¿con cuál sería? Hostia, tengo que elegir uno, ¿no? No puedo decir... Bueno, Tiene que ser puedes uno, decir ¿no? lo que quieras o no contestar. O decir ninguno. Bueno. Sí, puedes decir ninguno. Yo creo que sería con Jacobo, que he visto en su podcast desde el reloj este que nos habla de domótica, y yo creo que si viviese con él pues no trabajaría mucho, ¿no? Que lo tendrá todo ahí domotizado y te hace el café un robot y cosas así que me iría a vivir con Jacobo. Pero tienes que tener cuidado porque si doblaras la ropa 1 milímetro más a un lado que al otro, Bueno. uf, Eso sí. Sí, tendrá sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero bueno, eso habrá que valorarlo en un futuro. pues vale, vamos a empezar con... Bueno, hemos pedido al resto de miembros que hagan una pregunta para Héctor. Joder. Entonces vamos a dar paso a esas preguntas. Lo primero que te voy a pedir, antes de dar paso a la pregunta de cada uno, yo te voy a decir el nombre y me vas a decir un adjetivo o una descripción que tú creas oportuna para cada uno. Si es una palabra, genial. Si te tienes que extender, pues extiéndete. Vale. Una palabra, no tengo que explicarlo, ¿no? Yo suelto la palabra y... Si sueltas la palabra, mejor. Y que Vale, sea lo pues más confusa mejor. posible para que nadie Vale. la entienda, si puede ser. Vale, pues Jacobo, empezamos con Jacobo. Puntual. Jacobo puntual. Vale, la pregunta que tiene Jacobo para ti es: ¿qué te ha aportado en estos años F1 Revolution, tu foro de Fórmula 1? ¿Más alegrías o más penas? No, alegrías, obviamente. A ver, un foro de Fórmula 1 siempre son alegrías, la verdad. Estoy muy desconectado del foro y pido a la gente del foro que me disculpe porque hay gente que sigue allí hablando de Fórmula 1 y yo me paso cuando puedo, sobre todo a leer, pero no tengo ya tanto tiempo como para aportar cosas. Pero bueno, este foro lo creamos en una época en la que en Foro Coches Competición había mucho troll y había Claro. mucha historia que no nos gustaba. Y queríamos pues un foro donde estar más a gusto, hablando de Fórmula 1 tranquilamente y sin tanta chorrada, ¿no? Porque en Foro Coche lo que ocurría es que mucha gente del general el fin de semana se metía en el foro de competición a hablar de chorradas que no nos interesaban, ¿no? Y nos enturbiaba la conversación al resto que estábamos durante toda la semana o durante todo el año, hablando pues durante la pretemporada, durante todos los grandes premios, ¿no? Y lo creamos por eso, lo creamos para tener una conversación pues más ligera y más de lo nuestro al menos. Vale. Bueno, pues vamos con David. Provocador. Y no hace falta explicación. Como buen provocador, la pregunta también Obviamente. es un poco provocadora. ¿Qué es lo más sólido que recuerdas de Valencia Street Circuit? Y tiene segunda parte, como buen periodista, repregunta en una misma pregunta. ¿Se puede decir que Valencia ha alcanzado su nivel de sordidez? ¿Valencia en Fórmula 1 o Valencia en general en el club de fútbol? El Valencia Club de Fútbol, sí, perdón. Ah, el Valencia Club de Fútbol. No, nunca hay que... No sé, yo creo que nunca hay que pensar que se ha alcanzado la sordidez. Siempre hay que ver más allá, ¿no? El horizonte. Yo creo que se puede llegar a mucho más. Esto puede llegar a... Estamos aún en primera, ¿eh? Quiero recordar. Quiero recordar. Y somos vigentes campeones de Copa, que esto también lo tengo... En la hora de grabación de este... En hora de Puede ser grabación. que haya un descenso administrativo mañana porque hagan no sé qué. Sí, esto siempre es posible. No se ha llegado al culmen de esto. Podemos hundirnos muchísimo más. Y lo espero, ¿eh? Yo me divierto muchísimo en realidad este año. ¿Y qué es lo más sórdido que recuerdas del Valencia Street Circuit? Bueno, dilo tú. Yo creo que es lo de Weber, ¿no? Aquel vuelo que se pegó Weber, no sé si fue en 2011. No recuerdo cuándo fue, pero bueno, es así de lo más sórdido. Pero bueno, recuerdo también el primer año ver el circuito casi muy mal terminado y... Gradas que no se veía nada, ¿no? ¿El qué?
Que había gradas que no se veía nada, ¿no? En la que estaba yo. En la que estaba veías un trozo de recta y no te creas que mucho más. No veías nada. Estábamos en la recta de atrás de la zona de Nazaret, que allí no se veía absolutamente, no se veía nada. Una recta un poquito, porque también te tapaba un poco el muro. Y por eso creo que se pagaban en su momento 200 euros. Creo que era la entrada. Que era la mínima, ¿eh? Increíble. Bueno, a mí me tocó una entrada gratis, así que tuve esa suerte. Bueno, hablando de ese gran premio, Samu es el siguiente. Un adjetivo para Samu. Ambicioso. Y esto quiero explicarlo porque... Vale. Es que el cabrón... No sé si te acuerdas cuando dijimos lo de montar... Yo creo que fue cuando dijimos lo de crear el Instagram también para el podcast. Uh-huh. Que nos dijo, no pensemos en llegar a nuevos oyentes. Centrémonos en recuperar los anteriores y ya está, ¿no? Entonces, sí, el ambicioso le voy a llamar a Samu. Samu nos pregunta, un circuito en el que te gustaría ver una carrera de Fórmula 1. No vale la Valencia Street Circuit, que ya la has visto. Ni el Ricardo Tormo, ¿verdad? Tampoco me dejáis. Bueno, podría ser el Ricardo Tormo. No, voy a apostar por Monza. Yo creo que vivir una carrera allí tiene que ser muy emocionante, sobre todo por los tifosi, por esa afición y eso debe ser grandísimo. Y otra espinita también que tengo, ya no de Fórmula 1, y tú sí que has estado por allí, es Le Mans. Le Mans tengo que ir. Tengo que vivir unas 24 horas de Le Mans también, eso tiene que ser pues eso, impresionante. Lo de Monza yo lo tengo en agenda, pero lo de Le Mans es facilísimo, ¿eh? O sea, eso Sí, cuando sí, quieras. sí. Eso es Yo te recomiendo coger el jueves y el viernes, por lo menos, y si no el miércoles, si te sobran días de vacaciones, y vamos. Una aventura, se lo recomiendo a todo el mundo, desde luego, vamos. Sí. Diego. Diego Alegre. Diego es alegre. De otra definición. Como alegre te va a hacer elegir entre dos de tus pasiones. Eres un ferviente admirador del fútbol, a pesar del Valencia, como de la Fórmula 1. Si tuvieras que renunciar a una de las dos cosas, ¿cuál sería y por qué? No, sería el Valencia. Obviamente, sería el fútbol más bien que el Valencia. En realidad, sí. Me gusta mucho más la Fórmula 1. Muchísimo más como deporte y todo el motorsport. Creo que sí, me gusta muchísimo más. Lo que pasa es que al final el fútbol también es porque te empuja, ¿no? Tu alrededor y al final nosotros también tenemos pase, vamos muchísimo a Mestalla, casi en todos los partidos, cuando se puede ir. Claro. Y lo vives y lo disfrutas. Y soy más tal vez de eso, de vivir el fútbol en el estadio y porque es muy divertido, ¿no? Pero si me preguntas un partido de fútbol por la televisión y una carrera de Fórmula 1, me quedo con la carrera de Fórmula 1, obviamente. Y nada, falto yo. Si quieres dar un adjetivo, si te lo quieres ahorrar y decir, la gente ya está viendo mi belleza, o sea que... Ingenioso, vamos a decir ingenioso, que siempre clavas ahí la palabra clave en el momento oportuno. Sí. Y a ver, yo te quiero preguntar, ¿cuál es la mayor troleada que has hecho? Puede valorar por impacto, que yo creo que es la de la nieve en Abu Dhabi, o por graciosa, que esa se la puedes contar si eliges esa, ¿eh? Hombre, es que la de la nieve, la verdad es que ya estoy cansado de ella, ¿eh? Es como lo de Bart Simpson de repite tu frase, ¿no? Aún hay gente que viene recordándomelo casi cada mes, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que sí, que sería la mayor troleada, ¿no? Porque no sé ahora. Tendría que pensar mucho, pero bueno, sí, vamos a decir esta. Es la más sencilla ahora de contar. Que creo que fue eso cuando se hablaba, ¿no? De que Alonso no tenía un equipo, se hablaba de que había muchos rumores de gente que vendía mucho humo, que es lo que a mí me molestaba. Había mucha gente vendiendo humo y porque había mucha gente ilusionada con ver a Alonso en Mercedes. Y simplemente, yo no dije tampoco mucho. El tuit creo que era exactamente... Alonso fichará por Mercedes la semana que nieve en Abu Dhabi. Y justo la semana siguiente era el Gran Premio de Abu Dhabi y mucha gente leyó la semana que viene en Abu Dhabi. No sé por qué. Le dio credibilidad a mí. No sé por qué, dice. Le dio credibilidad a mi tuit y mucha gente, de hecho, pero incluso horas después aún ya la gente me preguntaba, ¿pero cómo estás seguro de eso? Y... Fuente. Fuente. Y no te preocupes que cuando nieve en Abu Dhabi lo sabrás. Lo sabrás. Muy y bueno. Al menos es la más recordada.
Yo creo que sí. Pero sí, estoy un poco ya cansado de ese tweet. Bueno, vamos a ver. Luego, si recuerdas alguna, pues ya lo comentaremos en otro audio o en otro podcast. Vamos a terminar con una rondita rápida, para que no se alargue esto mucho. Tienes que decirme si sí o si no a conceptos de la Fórmula 1, básicamente. Órdenes de equipo. Uf. Sí, vamos a decir que sí. DRS. No, absolutamente no. No, nunca. Parrillas invertidas. No, Límite presupuestario. no. Chistes Samu. Hostia, a ver. Lo de los chistes amor-odio. Vamos a decir que sí. Vamos a darle su... Sí, hombre. Sí, sí. Podcast de más de 1 hora. Un poquito más, sí. Sí, sí. Y la última, ¿habrá Keep Pushing dentro de 10 años? Hombre, espero que... Algo haremos. Algo haremos. habrá. Algo habrá. En No sé 2000... si lo de ahora, que lo hemos cogido con mucha fuerza, después de años de no hacer nada, que sigamos vivos, en realidad, nosotros, y comentábamos cosillas, pero entre nosotros, pero algo habrá dentro de 10 años. Eso espero. En fin, pues nada, Héctor, un placer. Muchas gracias por nada. haber contestado a estas preguntitas. Y ya la próxima vez hablaremos de la Fórmula 1 y listo. Esto quedará Perfecto. para los anales de la historia. Pues muchas gracias por esta entrevista de trabajo, este interrogatorio, esto, lo que haya sido. Ya te llamaremos. Bueno, un Muchas abrazo. gracias. Hasta Un luego, abrazo, hasta luego. chao.